De Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a estar dando lectura del versículo 24 hasta el versículo 30, un pasaje muy conocido por todos nosotros, amén. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahí encontramos la palabra dormir, ¿verdad? Muy bien. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¡Wow! Esto sí que está fuerte, está tremendo, ¿verdad? Recoged primero la cizaña y atadla en manojos, ¿para qué? Para quemarla. Muy bien. Dice el versículo 24 que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios puso buena semilla en su campo. ¿Cuántos creen? Amén. Para que ésta dé fruto y para que también lleve fruto de vida. Pero mientras dormían los hombres, algo sucedió. ¿Qué significa dormir? Este tema tiene dos palabras que vamos a definir. Una es dormir, y vamos a definirla, y la otra es alertar. ¿Cómo lo define el diccionario de la Real Academia Española la palabra dormir? Dormir es estar en un estado de reposo en el que se suspende toda actividad consciente y todo movimiento voluntario. ¿Es verdad? Sí. Muy bien, reposo, todo movimiento voluntario, pero también lo define de esta manera: descuidar, adormecer, perder la sensibilidad en un miembro. Ahora, cuando nos referimos a este tema, alertemos el espíritu mientras dormimos, no estamos hablando directamente del reposar, del sueño. ¿Cuántos saben que muchos están despiertos pero están dormidos? ¿Por qué están dormidos? Porque están descuidados y porque pierden la sensibilidad. Entonces es como si estuvieran reposando, es como si estuvieran durmiendo. No están en la cama, no ponen la cabeza sobre una almohada, pero de todas maneras es como si estuvieran durmiendo. Pueden estar sentados, pero están durmiendo. ¿Por qué? Otra vez, porque descuidan y porque pierden la sensibilidad. Muy bien, ahora, ¿qué significa la palabra alertar? Porque el tema es alertemos el espíritu mientras dormimos. ¿Qué significa la palabra alertar? El diccionario la define así: poner alerta o avisar de un peligro, de una amenaza. Avisar de un peligro o una amenaza. Entonces ahora como que cobra sentido el tema, ¿verdad? ¿Están entendiendo? Sí, están aquí, no están durmiendo, ¿verdad? No, muy bien. Entonces, ¿qué es? Yo voy a estar alerta, no puedo estar durmiéndome, aunque esté despierto, no puedo perder la sensibilidad en un miembro, tengo que estar siempre alerta, a ver qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, a ver lo que hay delante y a ver lo que hay detrás mío, qué es lo que está pasando, tengo que estar yo alerta. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome ventaja sobre mi vida. Y vamos a ir desarrollando el tema un poquito más. Dice el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña, ¿en dónde?
en el trigo y se fue. Ahora, ¿cuántos saben que en la iglesia hay trigo y hay cizaña? Están mezclados, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver quién es el trigo y quién es la cizaña. Para nosotros ahora estar alerta y no dormamos, tener cuidado, que no nos involucremos con la cizaña, que de trigo pasemos a ser cizaña. Porque eso puede suceder también. Ahora, notemos que Satanás hace su trabajo y se retira. Espera ver el fruto de la semilla que pone. Y él no se afana pensando de que no brotará. ¿Por qué? Porque está convencido de que da su fruto. ¿Me entendió? Me miran con cara un poquito rara. ¿Todavía no están captando la idea? ¿O sí? ¿Sí? Muy bien. Muchos cristianos oran, declaran y luego le dan lugar a la duda. Y no están convencidos que ocurrirá lo que declararon. Sin embargo, Satanás sabe si somos tierra fértil para sembrar su veneno y sabe que una vez que logra sembrar, tendrá fruto. ¿Lo vuelvo a repetir? Muy bien. Muchos cristianos oran, declaran y luego le dan lugar a la duda. No están convencidos de que va a ocurrir lo que declararon. Sin embargo, Satanás sabe si somos tierra fértil para sembrar su veneno. Nos conoce muy bien, él sabe cuál es nuestro talón de Aquiles, nuestra debilidad. Usted tiene una debilidad y yo tengo otra, pero él la conoce muy bien. Y él siempre va a atacar por el lado de nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que nosotros demos el fruto que él quiere que demos o que ha sembrado en nosotros. Entonces, sabe si somos tierra fértil para sembrar su veneno y sabe que una vez que logre sembrar el veneno, entonces dará fruto. Veamos las características del trigo, porque tenemos que diferenciar entre el trigo y la cizaña para poder reconocer quiénes son cizañas, ¿verdad? O quién es la cizaña. Muy bien. Veamos las características entonces del trigo. El trigo nace en cualquier tipo de clima. Ahora, transportándolo a nuestra vida espiritual, ¿el trigo quién es? El trigo es aquella persona que se adapta con cualquiera, con cualquier persona y se adapta a la circunstancia. No hace acepción de personas, ¿me está entendiendo? No dice, ay, yo me voy a juntar con este, aquel, no, yo no quiero, este trae problemas. No, se adapta con las personas, se adapta con los niños, se adapta con los adultos. ¿Y qué hace? Se adapta a la circunstancia también que se está viviendo. Después dice que es una planta que da muchos recursos para beneficiar a los que la poseen. Transportándolo a nuestra vida espiritual, quiere decir que tiene la persona o el trigo un espíritu de servicio. Está para servir. Ahora ya sé que nosotros estamos pensando, ¿no es cierto? Estamos mirando, a ver, quiénes sirven, quiénes no sirven, quiénes son cizaña y quiénes no son cizaña. Muy bien. Después dice, es pan para otros. O sea, que alimentan con sus palabras de aliento, alimentan con su aceptación y también saben consolar. Después dice que está doblado por la carga que lleva. Siente pesar y preocupación por las necesidades de los demás. Eso transportándolo a nuestra vida espiritual. ¿Y qué más hace? Intercede por la persona. Yo no sé si a usted le habrá tocado, quizás sí, a mí en varias oportunidades, que el Señor me pone peso o me recuerda una persona. Y me recuerda una persona, pero no así como que pasa vagamente por mi mente, sino que yo siento algo en mi espíritu que es un poco más pesado que el recordar a una persona que pasa vagamente. Entonces yo me doy cuenta que el Señor pone peso. ¿Y por qué el peso? Porque hay una necesidad en esa persona que
que quizás yo desconozca, no necesariamente tengo que conocerla, pero el Señor me está alertando a mí de que no me quede dormida y que hay entonces necesidad en cierta persona de la cual yo tengo que preocuparme y tengo que interceder. A usted le habrá sucedido también, me imagino, ¿verdad? Entonces, está doblado el trigo, ¿por qué? Por la carga que lleva. Ahora veamos las características de la cizaña. Y usted va a poder comparar una y la otra. La cizaña no tiene fruto. Habla mucho, pero hace poco, por no decir no hace nada. Y en este nuevo año que comienza, hermanos, no hablemos tanto, hagamos más. Porque a todos nos gusta hablar, a todos nos gusta opinar, pero la tarea hay que hacerla. Y son pocos. Por eso la Escritura dice que hay pocos obreros para la mies. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos necesidades, todos tenemos nuestra vida propia, pero estamos ahora involucrados en el reino de los cielos. Y cuando estamos involucrados en el reino de los cielos, así como yo me preocupo por mis necesidades personales, tengo que estar preocupado también por la viña del Señor. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, es para usted y es para mí también. Muy bien. Siempre está erguida. ¿De qué me habla el que el trigo está siempre, la cizaña está siempre erguida? Ahora, ustedes notaron por la foto que está ahí que la cizaña y el trigo se parecen muchísimo. Hay que saberla distinguir, porque si no nos confunde. Ahora, ¿qué entendemos nosotros porque la cizaña está siempre erguida? Eso nos da a entender a nosotros orgullo. Orgullo en una persona. Después dice, no tiene nada de peso. Es una persona que no es responsable. Para nada. Usted no puede contar con esa persona. Porque le dice sí y no aparece. O le promete algo y no lo hace. Entonces no puede contar con una persona así. Después dice, es muy venenosa. Es una persona que enferma a otros. ¿Cómo los enferma a los demás? Siembra dudas, siembra desconfianza, difamación, un montón de cosas. Y muchas veces es tan venenoso que puede también confundir al trigo o hacerle creer al trigo lo que la cizaña cree. El pasaje que hemos leído dice que el enemigo logra sembrar cizaña porque los hombres y mujeres dormían. Y vuelvo a repetir, no necesariamente es estar acostado en una cama y dormir. Podemos estar levantados y podemos estar completamente ajenos a lo que está pasando, sin importarnos, y eso es como dormir. Es exactamente lo mismo, no estoy alerta. Ahora, Satanás espera que perdamos nosotros la perseverancia. Y la Escritura nos dice a nosotros que el que persevera hasta el fin, ese es que salvo. O sea, yo recibo la salvación el día que acepté a Cristo como mi Salvador personal. Pero de ahí en adelante es mi responsabilidad si yo voy a llegar al fin. Si yo voy a llegar a la meta, si yo voy a ser perseverante en las cosas del Señor. Acá nada tiene que ver Dios, nada tiene que ver el diablo. Acá tengo que ver yo, mi propia persona, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo siento, qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, perseverante. Debemos ser activos en nuestra vida espiritual. No podemos permitir letargo espiritual, inactividad y estado de reposo. Por eso la Escritura dice que el que pone la mano en el arado nunca voltee para atrás. Hay muchas citas bíblicas que apoyan este principio. ¿Por qué? Me pasa a mí, y como me pasa a mí, yo soy ser humano, yo creo que les debe pasar a ustedes también. Cuando ustedes, por ejemplo, se van de vacaciones, o me voy a poner yo de ejemplo, yo me voy de vacaciones. Y al estar de vacaciones puede ser que vaya a visitar a mi familia, supongamos, mi familia no es cristiana, y entonces estoy involucrada en ese ambiente. Ahora, cuando yo regreso de las vacaciones, yo me siento un poco rara en la iglesia. ¿Por qué? Porque estuve un tiempo apartada de la iglesia.
Entonces me siento como extraña. Y eso sí es un corto tiempo. Ahora imagínense si uno se va por un mes, si uno se va por un mes y medio, y se va a recorrer países y está involucrado en otras cosas. ¿Le va a costar entrar a la iglesia o no? Comienza un letargo, como decir, bueno, estoy dedicando tanto tiempo a la obra del Señor y no veo tantos resultados, mejor ahora me voy a dedicar a conocer el mundo. Porque me siento bien, no me traen problemas, nadie me critica. Y si me critican, ni me importa. Total, hoy los veo, mañana no los veo. Entonces comienza un letargo, una inactividad. Ahora, si yo dejo un ministerio, es exactamente lo mismo. Si yo estoy involucrada en un ministerio y después, por cualquier razón, yo ceso en ese ministerio, dejo ese ministerio, después para volver a empezar me cuesta, porque ahora ya la inactividad ya se hizo raíz en mí, estoy cómoda. Vengo, no tengo nada que hacer, escucho, no me preocupo, entonces estoy cómoda. Pero así nosotros nos vamos haciendo crecer el reino de los cielos. Porque a todos nos gusta la comodidad, ¿o no? Ay, yo me siento tan bien cuando nos invitan a predicar en otra iglesia. ¿Y saben por qué? Porque no tengo que estar temprano para abrir la puerta. Porque ya cuando voy ya está todo abierto. No hay nada que organizar porque todo lo organizaron. Simplemente uno se para, predica y se terminó. Y después el que se quedó, que apague las luces, que cierre la puerta, que limpie todo y ya está. Y a todos nos gustan esas comodidades. Por eso que siempre la carga cae sobre un grupo pequeño. Porque no todos son fieles. No todos son fieles. Muchos cristianos necesitan un electroshock para reaccionar. Usted sabe lo que es un electroshock, ¿no? Cuando se para el corazón, le agarran dos, son como paletas, ¿cómo se llama? Y entonces se las ponen en el corazón con la electricidad y tiene que reaccionar el corazón. Y quizás muchos cristianos necesiten electroshock, un electroshock espiritual. El versículo 26 nos dice de Mateo, dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿quién? La cizaña. Cuando la cizaña es sembrada, nadie logra darse cuenta, sino la persona que fue contaminada. ¿Por qué? Porque ella sabe o él sabe lo que está pasando en su corazón. Nosotros quizás vemos a las personas y todos dicen, ay, estoy bendecida, hermano, cómo le amo. Ay, y por dentro hay una procesión, como decimos nosotros, totalmente diferente a lo que sale de la boca. El resentimiento, el odio, la rebeldía, hasta que se hace manifiesto el fruto. La cizaña es tan parecida al trigo que pasa desapercibido, pero hace mucho daño. El veneno enseguida comienza a afectar a otros, porque ahora sí, el fruto comienza a salir ¿de dónde? De acá. Por eso tenemos que tener cuidado cuando se acerca una persona y nos viene a hablar de cosas negativas. Porque ya nos estamos dando cuenta que su corazón ahora está comenzando a nacer la cizaña. Y no la vamos a arrancar la cizaña. Al contrario, tenemos que ayudar para que vuelva a ser trigo. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero si cada vez que la cizaña viene y nos quiere infundir a nosotros sus pensamientos, sus sentimientos, su manera de creer las cosas, y nosotros alertamos nuestro oído para escuchar, ¿qué va a suceder? De a poco va a comenzar a influenciar en nuestras vidas y nosotros también vamos a convertirnos en cizaña. Por ejemplo, la cizaña comienza con celos. Tiene celos de una persona que ve realizarse. En el ministerio, ¿cuántas veces se escucha decir?
Oh, pero siempre la misma persona está en el frente. ¿Por qué será que la misma persona está en el frente? Esa es la pregunta. ¿Por qué será? ¿Será que porque es más disciplinada? ¿Será que porque es obediente? ¿Será porque está a tiempo? ¿Será porque lo que dice lo cumple? O sea, tenemos que ver la otra parte, la parte de atrás. No miremos solamente lo que nuestros ojos físicos ven hasta ahí. Miremos el concepto general, por qué aquella persona está siempre en el frente. O por ejemplo decir, ¿por qué tal persona tiene el ministerio? O decir una enseñanza. ¿Por qué? Yo también puedo enseñar. Y gloria a Dios por eso. Si usted puede enseñar, entonces va a tener que ser disciplinado, se va a tener que preparar, va a tener que llegar a tiempo, va a tener que leer la Biblia, va a tener que orar y va a tener que hacer un montón de cosas. No es que yo me agarro una hoja o me agarro un libro y ahora me paro delante de ustedes y me hago el maestro. Entonces tenemos que ver el paquete completo. Cuando a mí me viene a decir una persona esas cosas, yo no la quiero escuchar, no me interesa. No me interesa porque está totalmente equivocada. Ahora también la cizaña, ¿qué hace? Vive en amargura y en falta de perdón. Y nos vamos a dar cuenta enseguida, porque cuando usted le dice, bueno, ¿sabes qué? Necesitas perdonar. Ah, no, yo no, porque yo no hice nada. La otra persona que venga y me pida perdón. Entonces nos justificamos delante del Señor primero, que el Señor nos manda a nosotros y nos dice, perdona, perdona, perdona. ¿Puede acaso el trigo vivir sin perdonar? ¿Usted se sintió herido alguna vez? Y es muy profundo, ¿verdad? Y a veces con ganas de sed de venganza, ¿o no? Y de aplicar la ley de Italión, ojo por ojo y diente por diente. Y esta carne queda desatisfecha, pero el espíritu queda ahí todo contrito, está triste, con ganas de llorar. Y el espíritu grita y nos dice, tienes que perdonar, sales de esa situación. Pero la carne grita más fuerte. También la cizaña critica a todas las personas resaltando siempre los errores. Nunca ve nada positivo en nadie. Y eso es muy común de las mujeres, ¿eh? Los hombres, algunos sí. Yo dije el otro día que hay hombres que son criticones porque a mí sí me tocó, ¿no? Y que son, chismosos a matar. No son solamente las mujeres, no somos las mujeres las chismosas. Hay hombres que cómo les gusta el chisme, híjole. ¿Verdad? Es tremendo. Ahora, las mujeres, y usted va a ver, cuando pasa una 90, 60, 90, entonces uno para hacer quedar mal a la otra persona, porque uno no es 90, 60, 90, entonces empieza a sacarle los defectos. Nunca dice, qué bien arreglada está, qué bonita, qué lindo cabello, qué bien le quedaba ese vestido, qué bien supo combinar los colores. No, uno dice, ay, sí, pero se vistió como una jovencita y la verdad si le vieras la cara está llena de arrugas, pero se vistió como una jovencita. Entonces uno hace o trata de hacer quedar mal a la otra persona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno trata siempre todo el tiempo de criticar a otro, no le ve nada bueno a otro. O si habla, por ejemplo, no, tenía que haber dicho esto, pero dijo esto, ¿viste cómo se equivocó? Críticas. Despecho. Lo que hace lo hace por despecho y no por buenas motivaciones. Y esa es la cizaña. No siempre en el ministerio, estamos hablando en el ministerio y aún también en el trabajo, hermano. No siempre las cosas salen como a nosotros nos gustaría que sean. Hay problemas.
Ahora, si yo tengo problemas, tanto en la iglesia como puede ser en el trabajo también, yo tengo que tener buenas motivaciones para hacer las cosas. No me puedo dejar llevar por las circunstancias de ese momento, ¿verdad? Y entonces tirar todo por la borda, todo lo que yo hice. ¿Por qué? Porque ahora yo no tengo buenas motivaciones, porque las cosas no salieron a mi manera. Y eso también sucede en el hogar, cuidado, dentro de la pareja. Porque muchos de los matrimonios, tanto él como ella, si las cosas no se hacen a su estilo, entonces ya las motivaciones comienzan a cambiar. ¿Y cuántos saben que en un matrimonio tiene que haber flexibilidad? No se puede hacer las cosas siempre que le gusta a una persona. Tiene que ser la flexibilidad. Hoy hacemos lo que te gusta a ti. Te gusta, ok, de ir de vacaciones a la playa, vamos a la playa. Pero el año que viene a mí me gustan las montañas, vamos a las montañas. O a ti te gusta, por ejemplo, hasta a veces los matrimonios discuten por el color de un automóvil. Van a comprar un automóvil y discuten por eso, porque ella lo quiere blanco, él lo quiere negro. Y no se pueden poner de acuerdo en el color de un automóvil. O no se pueden poner de acuerdo en la compra de una casa. O no se pueden poner de acuerdo en la disciplina de los niños. Entonces hay muchas motivaciones por las cuales nosotros podemos hacer las cosas por despecho. No se hace a mi manera, ok, no se compra nada. No se hace a mi manera, ok, no hay cambio. Porque no se hizo a mi manera. No hacemos las cosas por despecho. También la cizaña hace las cosas sin amor. No sabe amar y tampoco sabe recibir amor. Siempre con el doble sentido. Cuando nosotros llegamos aquí a esta iglesia, hubo muchas cosas que cambiar, físicas, la iglesia no era así, y también espiritualmente hablando. Ahora, el pastor anterior, y yo no lo estoy criticando, estoy haciendo un ejemplo, porque también tenemos que mirar las culturas y por qué hacemos ciertas cosas, porque a veces son culturales. No porque somos malas personas, sino porque son raíces que nosotros tenemos de nuestra cultura o la enseñanza de nuestro hogar. Ok, el pastor anterior no estaba acostumbrado, o acostumbró a la congregación, mejor dicho, a que no se dieran un ósculo santo para evitar problemas. Esa era su manera de creer. Él venía de una cultura donde creían de esa forma. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, nuestra cultura no es así. Nuestra cultura, tanto sea la italiana como la argentina, es de darse 2 besos. Y los hombres caminan del brazo, cosa que hoy se vería un poco extraño para ciertas culturas. Pero para la nuestra no, porque ya estamos acostumbrados así. Entonces, cuando llegamos nosotros, uno es natural. Viene y empieza a dar besos. Claro, los hombres se corrían cuando yo me acercaba y las mujeres se corrían cuando mi esposo se acercaba. Y los jóvenes no querían que el pastor lo tocara porque llegaron a creer que mi esposo era homosexual porque los abrazaba y los besaba. Pero porque ellos crecieron en esa cultura. Y aparte venían a la iglesia y seguían con la misma creencia. No les cambiaron la manera de ver las cosas. De decir, ok, tu cultura es esta, pero esto no está mal tampoco. Esto está bien. Y la Biblia habla de ósculo santo. Entonces yo me acerco a una hermana para saludarla y la hermana me da la mano. Y mire, que usted a mí como mujer me dé la mano me cae regordo, hermana. Y se lo digo con toda sinceridad. Porque me está diciendo, no te acerques tanto, mantén distancia. Eso es lo que yo entiendo. ¿El cuerpo habla o no habla? ¿El cuerpo habla? Sí. Si yo estoy así, ¿qué están entendiendo ustedes? Yo no digo nada, pero ¿ustedes qué entienden? La pastora está nerviosa, alguien se va a comer. ¿Y si yo estoy así? ¿Y si yo estoy así? Lo mismo. O sea, el cuerpo habla, la cara habla. Entonces, cuando esta hermana me da la mano así de lejos, me sentí tan mal, porque lo que yo interpreté, no se acerque tanto, porque entre usted y yo hay una división. No me rechazó porque la mano me la extendió. Entonces yo le dije, miren lo que yo le dije, que a ella después le cayó mal. Le dije, hermana, a mí no me salude con la mano.
salúdeme con un beso. Pero a ella le cayó mal. Lo vine a saber después cuando empezamos a tomar confianza, que empezamos a trabajar juntas, que después nos conocimos y ya las cosas cambiaron. Pero al principio fue una distancia por las raíces, por las costumbres, por la manera que se movían aquí. Con decirles más, el primer año hicimos un drama para el Día del Padre. Yo estaba dirigiendo el drama con los jóvenes. Los jóvenes actuaban de una manera tan fría cuando tenían que abrazar al que hacía de papá. Le digo, ¿pero ustedes no le dan un beso en la casa a su papá? ¿No lo abrazan? Y me dijeron, no. Entonces, si en la casa no le dan un beso al padre y no lo abrazan, por supuesto que les va a costar abrazar a otras personas. Entonces ellos en el drama no podían abrazar a aquel que hacía de papá porque no estaban acostumbrados. Son raíces que nosotros tenemos. Pero en el Señor, mire, usted vendrá de una cultura y yo vengo de otra, hermano. Pero en el Señor tenemos una sola cultura. Y todos pertenecemos al mismo reino. Y todos tenemos la sangre de Jesucristo en nuestras venas. Todos tenemos un mismo Padre Celestial. Y ahora yo no me voy a guiar ni por mi cultura ni por la suya, pero me voy a guiar por la palabra de Dios. Y a mí la palabra de Dios me habla de ósculo santo. Quiere decir que si yo me acerco a usted y le doy un beso, yo estoy cumpliendo la palabra de Dios. Ahora, el acercamiento, hermanos, nadie es tonto aquí. Y uno se da cuenta si el acercamiento es intencional por otras cosas o no. Usted no me va a decir que no. Entonces, cuando llegamos a ese punto, las cosas cambian. Las cosas cambian y hay que poner un alto para no llegar a mayores, porque después sabemos lo que pasa y sucedió en muchísimas iglesias también. Pero yo estoy hablando de la sinceridad, estoy hablando de la coinonía, del hermanismo, de cómo nosotros nos sentimos entre hermanos. ¿Amén? Muy bien, Mateo capítulo 13. Versículo 27, nos dice de esta manera: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Fíjense en ustedes, nunca falta aquel que quiera sembrar duda. Y a mí me llama la atención la pregunta de estos siervos, porque es muy capciosa, demasiado capciosa. ¿Y a quién le están haciendo esta pregunta a los siervos? ¿A quién? ¿A quién se la están haciendo? ¿A quién? Ok. ¿Y quién estaba hablando en esta parábola? Ok. Y entonces la pregunta es capciosa. Dice, ¿no sembraste buena familia en tu campo? ¿Qué pasó con tu semilla? ¿Por qué fue malo tu fruto? Estos siervos estaban haciendo al Señor responsable. ¿No les parece que estas personas se estaban convirtiendo en cizaña? ¿Con semejante pregunta? Por la boca muere el pez. Es muy fácil, hermanos, distinguir una persona que tiene depresión, una persona que tiene resentimiento. Es muy fácil distinguir una persona que tiene, a ver, ¿qué otra cosa puedo decir? Enojo, una persona que está alegre, una persona que es positiva. Es muy fácil distinguirla. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nos acercamos al lado de una persona que es conflictiva, siempre nos va a hablar de problemas. Siempre. Si es enojona, siempre va a estar con cara de vinagre, mostrando su enojo a todo el mundo. Como perro rabioso, a ver a quién voy a agarrar ahora. Pero si es una persona alegre, ¿cómo contagia a la persona alegre, verdad? Qué lindo que es estar al lado de una persona que a uno lo motive, que a uno le ayude y que a lo mejor uno tuvo un mal día, porque eso nos pasa a todos. Que uno tuvo un mal día, pero estoy al lado de una persona que justo ese día le fue bien. Tuvo un buen día. Y entonces ahora me cambia mi mal día por el positivismo de ella
o de él. Qué lindo que es estar al lado de una persona así. Entonces, cuando yo me acerco a una persona, no necesito hacerle radiografía. Si usted se acerca a mí, no necesita hacerme radiografía. Por mi manera de hablar, usted se va a dar cuenta cómo yo estoy ese día. Si me siento mal, si me siento bien, etcétera, etcétera. Lucas capítulo 6, versículo 43 y 44. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Estos siervos tenían frutos, pero frutos de cizaña, y yo creo que ya estaban contaminados. Ahora, con este tipo de siervos, ¿para qué queremos diablos? La verdad, no los necesitamos, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículo 18. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quieres que vayamos y los arranquemos? Satanás es enemigo del hombre, eso lo sabemos. ¿A quién quiere destruir? ¿A quién cree usted que quiere destruir? Si prestamos atención, nos damos cuenta que la motivación de estos hombres era de destrucción sin misericordia. Y eso sucede no solamente en los trabajos, sucede también dentro de la iglesia, y eso es triste. Personas que provocan divisiones sin importar cómo dañan al cuerpo de Cristo. Porque cuando yo ocasiono una división, hermanos, entre hermanos o en la congregación, yo estoy dañando al cuerpo de Cristo, yo estoy dañando al Señor. No es que yo estoy tomando venganza de esa persona, yo estoy lastimando al Señor primero. Porque el Señor es Padre de las dos personas o de la congregación completa. Y el Señor se hiere cuando sus hijos no están de acuerdo. Y podemos transportarlo a nuestro hogar. A nosotros, todos nuestros hijos nos duelen, ¿o no? Tengamos 5, tengamos 3, no importa. Nos duelen. Cuando nació mi hijo el mayor, claro, uno el primero lo espera con alegría, etcétera, etcétera. Cuando quedé embarazada del segundo, yo me pregunté varias veces, ¿cómo voy a hacer para amar a este que no lo veo, ni lo conozco? Al otro ya lo tengo, pero este todavía no lo conozco. ¿Cómo voy a hacer para amarlo? Me hice esas preguntas. Pero después cuando nació, no tuve que preguntarme nada. Es algo que nace de adentro. Es algo que no se puede explicar, porque el amor viene parejo para con todos. Y los padres siempre se vuelcan al hijo más necesitado. No es que tengan preferencia, pero el que es más necesitado, los padres se vuelcan para ayudarle. Entonces, todos nuestros hijos nos duelen. Ahora, supongamos que hay un conflicto con nuestros hijos. Sean 2, sean 3, no importa, pero hay conflictos. ¿Usted no se dolería como padre y no quisiera unirlos? Usted haría todo lo posible, y yo también, para unirlos. Bueno, cuanto más nuestro Padre Celestial, también Él nos quiere unir. Él está triste cuando nos ve a nosotros distanciados y nos ve a nosotros resentidos y peleados o amargados entre nosotros también. A Él le duele. Entonces tenemos que pensar cómo sería en nuestro hogar para poder entender lo que siente y lo que piensa el Señor en cuanto a todas estas cosas. Me estaba contando mi nuera ayer que el suegro de su hermana, él fue pastor por muchos años. Por situaciones que yo desconozco, últimamente, hace años que ellos ya no estaban sirviendo en la iglesia, pero él se apartó completamente del Señor. Le dio vuelta a la espalda a Dios totalmente, después de haber ministrado por tantos años en una iglesia. El cuñado de mi nuera y la hermana de mi nuera, ellos siguen yendo a la iglesia, ellos están conectados con el Señor, pero todos sus hermanos, o sea, el cuñado de mi nuera, sus hermanos, la familia, todos le dieron vuelta a la espalda al Señor, con excepción de este.
Ahora el papá enfermó y cáncer, lo internan y el doctor le dice, ¿ustedes lo quieren dejar aquí en el hospital o lo quieren llevar a casa para esperar el final de sus días? Ya ellos sabían que en cualquier momento iba a partir de esta tierra. Lo llevan a la casa, está ahí, no pasó esto, me lo contó mi nuera el sábado pasado, esta semana falleció. Pero el hijo, el único cristiano, que es el cuñado de mi nuera, todos los días, porque vivía al lado de la casa de él, todos los días agarraba la Biblia, aunque el padre no hablaba, ya habían entrado en una especie de coma. Él agarraba la Biblia y le leía versículos de la Biblia, oraba con él y le decía a él que se reconciliara con el Señor, porque eran sus últimos días, tenía que reconciliarse. Todos los días, se tomó el trabajo de ministrar a su papá. ¿Qué pasó con la esposa de él? Llama a este hijo que le leía la Biblia y ¿saben qué le dijo? Mira, para el funeral de tu padre lo que vamos a hacer es solamente memorias y recuerdos, pero nada de lectura de la palabra, nada de Biblia. Los hermanos llegaron y le dijeron, nosotros queremos puros recuerdos, nosotros no queremos otra cosa. Y te vamos a pedir que cuando venimos de visita, por favor, que salgas del cuarto. Le dice, disculpa, esta es mi casa y es mi padre. ¿Por qué me tengo que salir del cuarto? Bueno, porque nosotros queremos estar a solas con él. O sea que ellos lo que no querían era ni escuchar la palabra ni escuchar oración. Y ahora hay un conflicto entre los hermanos por este sentido. Porque no se pueden poner de acuerdo. Si va a ser solo recuerdo o también se va a leer la palabra. Ahora, ¿usted cree que Dios desde los cielos está agradado con todo esto? Bien triste que debe estar. El papá manifestó aceptar o volver a los caminos del Señor a último momento. Le pidieron que hiciera mueca con sus ojos si estaba entendiendo y si quería él reconciliarse con el Señor. Sí lo hizo. La esperanza es que él esté en la presencia del Señor. Pero el resto de la familia, ahora, ¿cómo va a quedar? En un momento tan triste, cuando todos tienen que estar unidos, todos tienen que estar en un mismo sentir, fíjense en ustedes qué es lo que lo divide, la parte espiritual. ¡Qué tristeza! Después de haber sido una familia que sirvió al Señor, una familia que estaba entregada al Señor, yo creo que en el camino se adormeció. No alertaron el espíritu, se dejaron convencer. ¿Y por quién? Por la cizaña, por Satanás, por el veneno. Y estos son ejemplos, hermanos, que nos sirven a nosotros para mirar la vida de otros y decir, Señor, yo no quiero que esto a mí me acontezca en el último momento de mis días. Ellos quedaron sin casa, tuvieron que ir a vivir a la casa del hijo. Menos mal que el hijo tenía una casita al lado de la de él donde pudo poner a sus padres. Y ahí es donde él falleció. ¿Y ahora qué va a pasar de la esposa? Triste. ¿Cómo está el corazón de Dios? Triste. Bien triste. Un espíritu contrario al del Señor me hace suponer que estos siervos estaban contaminados, porque tenían un espíritu contrario al de Dios. La cizaña deja de ser pan para otros, o sea, dejan de alimentar a otras personas. ¿Por qué? Influenciando a las personas con negativismo, con dudas y con difamación. Este señor que yo les cuento, que les conté recién, que pasó a la presencia del Señor esta semana pasada,
él fue una influencia negativa en la vida de sus hijos después que dejó el pastorado. Porque cuando sus hijos tenían problemas con la esposa, él minaba con veneno la mente de sus hijos que se divorciaran. Y los 3 se divorciaron, con excepción del cuñado de mi nuera. ¿Por qué? Porque la hermana de mi nuera, a pesar de que él muchas veces le dijo, no nos entendemos, vete a la casa de tus padres, ella permaneció fiel y firme en el Señor, creyendo que el matrimonio es una institución divina. Y ahí permaneció firme, porque si no, hasta él estaría divorciado por la influencia negativa de su padre. Quizás nosotros veamos a nuestros hijos con personas equivocadas y quisiéramos que salieran de esa situación. ¿Pero está en mí decirles que se salgan? No. La responsabilidad es de cada uno. Yo no quiero llevar esa carga en mi vida de ser una influencia negativa. ¿La escogió? ¿No le gusta ahora? I'm sorry. Mis hijos nunca vinieron a mi casa a quejarse de sus esposas. Nunca. Y así hubiesen venido, mi esposo y yo le hubiéramos dicho, es la mujer que escogiste. ¿Qué podemos hacer? La posición de la cizaña es de destrucción y acostumbran siempre a enemistar a las personas. Por eso tenga cuidado cuando usted está teniendo un problema con su hijo, o usted está teniendo un problema con su esposo, y vienen otras personas y le dicen, ay, pero mira, ¿sabes qué? A tu esposo yo lo vi por allá. ¿Sabes qué? Tu esposo, después del trabajo, se va al bar. Porque tratan de enemistar a las personas en vez de tratar de poner paz. Nosotros fuimos llamados para poner paz y usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación, no de la destrucción. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Yo tuve una consejería acá de un matrimonio joven y los dos lindas personas. No tienen hijos por el momento. Pero ellos atravesaron momentos de dificultades como todo matrimonio atraviesa y especialmente en el principio de la relación. Por eso la palabra de Dios aconsejaba, si ustedes leen el Antiguo Testamento, que en el primer año no trabajaran, no se hiciera nada, no se puede hacer ahora esto, ¿no? Sino que se dedicaran los dos, ¿por qué? Porque vienen de hogares diferentes. Y mientras está de novio todo es bonito, todo es lindo, y Cupido tira la flecha, se agarramos la flecha y nuestro corazón es flechado, y un montón de cosas. Pero después cuando pasamos a formar nuestro propio hogar, ahí comienzan a salir los gusanos, las cucarachas, los ratones y todo lo demás. Porque yo vengo de una casa diferente a la de mi esposo. Ahora, de las dos costumbres tenemos que hacer una. Y para hacer una, hermanos, de la noche a la mañana no se consigue. Pasan años. Y si tenemos paciencia, si tenemos aceptación y tenemos también flexibilidad, porque si no, al mes cada cual estaría por su rumbo. ¿O no? Es normal de los seres humanos y de los cristianos igual. Es lo mismo. Es la misma cosa. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Voy a ir a llorar a la casa de mis padres? Nosotros vivíamos arriba de la casa de mis padres, habíamos construido un departamento, pero mis padres nunca se enteraron si yo tenía una diferencia con mi esposo. Por eso hoy lo quieren más a él que a mí. Hasta un día yo me dije, qué buen trabajo hiciste, Selena. Yo misma me felicité por el buen trabajo que hice.
de no contarle nada a mis padres, porque ¿qué iba a solucionar? Después usted le cuenta las cosas a terceras personas y esas personas no se la borran de acá. Y usted se arregla con su esposo, pero los demás ¿saben qué piensan? Horrores. Desastres. Entonces cuando una persona viene y le viene a contar que sus hijos esto, que su esposo el otro, y usted ve que son cosas negativas, quieren poner enemistad. Entonces yo tengo que cerrar mi oído y tengo que decir, ¿sabes qué? Mira, si tú quieres hablarme a mí, está bien, vamos a tomar un café juntos, nos vamos a reír juntos. Pero por favor, no me hables ni de mis hijos ni me hables de mi esposo. No necesito saber nada. Y ya está. ¿Por qué? Porque no está tratando de unirme. Está tratando de enemistarme y de poner veneno en mi mente. Y ese veneno a mí no me ayuda. Porque ya entre ese veneno y mi carne que está por explotar, junto las dos cosas, y ustedes saben lo que sucede. Entonces, ¿cómo considero yo a esa persona? La tengo que considerar que es una cizaña. ¿Me voy a unir a la cizaña? Vemos que en la cizaña no hay frutos. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Ahí lo dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y el versículo 29 nos dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dios siempre está dando la oportunidad. Él no quiere que ninguno perezca. Fíjense en ustedes la misericordia que después de este hombre de haber sido pastor y haberle dado vuelta a la espalda, el Señor permitió hasta el último momento de su vida que tuviera un poco de lucidez para poder entender lo que su hijo le hablaba y para reconciliarse con Dios. Esa es la misericordia de Dios. Él podía haber dicho tranquilamente, te di oportunidad tantos años, me diste vuelta a la espalda después de haber conocido tantos milagros, tantas cosas que has visto, cómo yo tuve misericordia sobre tu vida y lo despreciaste. Y ahora al último momento quieres venir a pedirme perdón. Nosotros hubiésemos dicho, yo hubiese dicho eso. Pero Dios no. Él siempre está dando la oportunidad para aquellos que quieren volver a hacer las cosas bien y con un espíritu correcto. Por eso dice que no arranquemos la cizaña del trigo, sino que la responsabilidad del trigo es de que esa cizaña vuelva a ser trigo. No dejarnos influenciar por lo que dicen. No dejarnos influenciar por su manera de pensar o su manera de actuar, pero que nosotros tengamos la capacidad y la sabiduría para que esa cizaña vuelva a ser trigo otra vez y parte del grupo de trigo o del manojo de trigo. Nosotros somos el jardín de Dios y tenemos que cuidar y velar para ese jardín. No tenemos nosotros que sembrar malezas en ese jardín. Ahora, ¿cómo velo yo? Ayer justamente, o ayer o antes de ayer, estábamos hablando con mi papá, estamos hablando de las personas buenas y las personas que no son buenas, la diferencia, ¿no? Entonces, estaba diciendo, el pastor estaba diciendo, bueno, nosotros somos hijos de Dios, no todos actuamos de la misma manera, todos actuamos de manera diferente. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros para que estas personas que ahora, las que consideramos que no son tan buenas, las podemos nosotros entrar a este grupo de personas que está haciendo la voluntad de Dios? No que sean buenas, porque el pastor le estaba explicando a mi papá que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, y es cierto. ¿Quién es bueno en esta tierra? ¿Quién se puede considerar bueno? Ninguno. El único bueno es el Señor. Ahora, nosotros estamos luchando por hacer la voluntad de Dios, eso sí.
Y estamos dejando asperezas y cosas, ¿para qué? Para agradar al Señor. Eso es lo que estamos haciendo. Pero tenemos que entender que el único bueno se llama Jesucristo y uno tiene que tener un espíritu correcto delante de Él. O sea, a mí me tiene que preocupar lo que Dios piensa de mí. ¿Qué es lo que Dios está pensando de mí? ¿Dios se agrada con lo que estoy haciendo o no se agrada con lo que estoy haciendo? Porque el Espíritu, hermano, nos revela las cosas. No necesitamos que venga otra persona a decirnos nada, porque adentro el Espíritu nos dice lo que tenemos que arreglar, lo que tenemos que seguir haciendo que está bien hecho. El Espíritu lo dice. Ahora, observemos. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43. Dice, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oído para oír, oiga. Son personas que empiezan, o sea, la cizaña, son personas que empiezan con mucho fuego, pero luego se van enfriando. Porque no buscan más del Señor y menos quieren mantener el altar encendido. Son muy vulnerables en su condición. Satanás aprovecha muy bien ese estado de los hijos de Dios. La responsabilidad de cada hijo de Dios es de no permitirle a Satanás que contamine nuestra vida con veneno. Somos los únicos responsables del estado de nuestra vida espiritual y nadie más. Si yo no crezco es porque yo no quiero crecer. Si yo estoy creciendo en el Señor es porque estoy buscando de Dios y quiero crecer. No responsabilicemos a terceros por lo que vivimos y no pongamos excusas, porque somos los únicos responsables. Hay personas que no les interesa ser enanos en el reino de los cielos. Y cuando me refiero a enanos es porque nunca crecen. Están siempre en la misma estatura. Pasan años, pero están siempre ahí. Siempre ahí. Nosotros conocimos un matrimonio en la primera iglesia, eran muy amigos nuestros, simpatiquísimos, las pasábamos tremendo juntos. Pero ella nunca indagaba la palabra, siempre repetía lo que decía el pastor o lo que escuchaba de otros hermanos. Eso no es crecer. Crecer es lo que yo indago, lo que yo busco, lo que yo miro, porque ahí es donde Dios me habla. Si yo repito, vengo a ser un loro espiritual, repito lo que dicen y crecen otros, pero no lo que yo crezco o lo que yo conozco. Dios nos dio todo, el resto ahora corre por nuestra cuenta. ¿Cuál es la solución para que nuestro espíritu esté alerta mientras dormimos? Para que el enemigo no ponga cizaña. Vamos a ver 3 puntos específicos rápidamente. Primer punto. Debo velar en oración. Es el arma más poderosa que posee el cristiano y el arma que menos se usa dentro de la iglesia. Y no darle lugar a Satanás y a sus demonios. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia. Segundo punto, no descuidar el estudio de la palabra. Debo conocer mis derechos como hijo de Dios y heredero en Cristo. Hagamos el propósito este año, mis hermanos, y se lo digo con amor y por su propio bien, de leer la guía bíblica para poder leer la palabra durante todo el año. Van a surgir problemas, van a venir necesidades, no conocemos el camino que hemos de pasar durante este año, pero aferrémonos de la palabra. No importa si tengo que robarle 5 minutos a mi sueño, pero me aferro de la palabra, me nutro de la palabra y ahí yo voy creciendo y me va fortaleciendo y voy aumentando mi fe. Efesios capítulo 11, Efesios 5, versículo 11 al 20.
Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ante bien lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es un talento que nos ha dado Dios. Y muchas veces los malgastamos y lo perdemos. Cuando no se utiliza de acuerdo con el diseño de Dios, si hemos perdido nuestro tiempo hasta ahora, tenemos que duplicar nuestra diligencia para el futuro. Tercer punto, carga por otras personas que padecen y llevar sus vidas en oración. Recordemos que el trigo siempre está doblado por el peso de la carga. Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si aplicamos nosotros estos puntos a nuestra vida, nuestro espíritu estará alerta mientras nosotros dormimos, para que el enemigo de nuestras almas no pueda sembrar cizaña. Y vuelvo a repetir, dormir no es estar acostado en una cama. Es poder estar despierto, pero quizás tengamos un letargo en nuestras vidas. Y entonces tenemos que estar alertas cuando el enemigo llegue y cuando la cizaña quiera poner enemistad en nuestras vidas también. Cierre sus ojos.